Estamos entre las comarcas de los Ibores y de las Villuercas, en la provincia de Cáceres, donde vamos a ser testigos de la segunda parte de la montería de jabalíes que hoy se da en la finca La Ropera. Hoy buscamos grandes trofeos de jabalí entre amigos en una mañana que está discurriendo según las expectativas de la orgánica. En la primera parte de la montería nos colocamos en los correspondientes puestos situados en torretas. Los primeros cochinos no han tardado en dar la cara y la mayoría de los monteros van poco a poco sumando abatimientos a sus cuentas particulares. La montería está siendo muy emocionante, viendo cochinos de gran calidad como este, con el que se acaba de topar esta realera que no duda en buscar un sitio seguro ante el posible envite del jabalí. El viento sigue estando presente en una mañana en la que se suceden los intervalos nublados y soleados, que de momento no están afectando en gran medida al disfrute de los monteros. Los perros van detrás de un jabalí que se apresura en su carrera por una de las lomas de La Ropera, sacándole cada vez más metros a los canes. Jesús tiene las ladras cada vez más cerca del puesto y no duda en esperar encarado al cochino que pudiera romper al cortadero. Lance rápido para el montero que ha efectuado el disparo instantes antes de que el ungulado se tapase y cobijase en el monte. El jabalí ha seguido con su carrera. Veremos si acusa el disparo o si por el contrario se ha librado del intento de Jesús. Cochino parado por los perros al que se apresura a llegar el realero. Lucha de tú a tú entre perros y cochino. El realero ha estado rápido quitándose de la trayectoria del cochino. Ha quedado en un susto lo que podían haber sido palabras mayores. Cochino a la carrera de nuevo con los perros pisándole los talones. Está aún muy entero y no duda en arremeter contra aquel perro que se ponga en su trayectoria. Las ladras de los perros cada vez hacen acudir a más canes a la llamada y el jabalí ahora se enfrenta a un pequeño ejército que lo rodea y acosa sin tregua. Impresionantes imágenes de las que sería imposible hacerles partícipes si no fuera por nuestra cámara aérea. Perros, jabalí y realeros midiendo cada uno de sus pasos para salir victoriosos de este enfrentamiento. Jabalí agarrado finalmente por los perros y rematado con maestría por uno de los realeros. Bien seguro que el realero recordará este lance durante mucho tiempo. Bueno, la mañana entretenida, con mucho cochino. No hemos tenido suerte de abatir ninguno grande, pero bueno, a ver si ahora a la vuelta de los perros tenemos la suerte de que aparezca el macareno que estamos esperando. Macarenos como el que espera Eduardo hay. Llevamos varios vistos en lo que va de mañana y solo es cuestión de tiempo que alguno se pasee por su puesto. Nuevo grupo de cochinos en movimiento. Los perros siguen trabajando de manera incansable a pesar de las horas de caza que llevan sobre sus lomos. Ahí donde el árbol es.
Cochino herido que el montero no ha dudado en abatir. Lance certero que ha dejado al jabalí en el sitio. Ladras, voces y disparos es la banda sonora que lleva acompañándonos toda la mañana. Los monteros están disfrutando con cantidad y calidad de lances. Muy bueno, muy bueno. Lance a distancia de Mariano, en el que la bala ha tocado al cochino. Tocará pistearlo al término de la montería para tratar de cobrarlo. Este cochino ha cometido el error fatal de cruzar por el cortadero de Jesús, que ha estado atento y ha conseguido acertarle con un único disparo. Cochino cobrado por los perros. Enhorabuena, Jesús. No dejamos de ver movimiento en La Mancha. Desde el inicio de la montería no ha habido un instante de calma. Vemos de nuevo un grupo que cierra el cochino más joven. Nuevo lance para Mariano, que esta vez lo ha tenido difícil con la rama del alcornoque en la trayectoria de la bala. Este perro se ha visto en inferioridad ante los jabalíes y ha decidido ganar algo de distancia con respecto a estos hasta que lleguen los refuerzos. Refuerzos en camino. Lance al final del cortadero para Eduardo, que parece haber quedado algo bajo. Nueva oportunidad para Eduardo, que esta vez sí parece haber dado en blanco. Veremos si los perros consiguen dar con él. Jabalí cobrado. Habrá que ver si es el macareno que el cazador andaba buscando.
Lance al cochino que ha acusado el disparo. Habrá que esperar para ver el trofeo, pero bulto, desde luego, hacía. Jabalí cogido a escasos metros del puesto. Estamos comiendo un poquito de jamón, que también nos lo hemos merecido. Jamón extremeño. Ya ves. Qué rico sienta ahora, ¿eh? Buenos guarros, buen jamón. ¿Qué más queremos? Pues han caído bien. Mientras unos aprovechan para el taco, otros no pierden detalle a cada movimiento en la mancha. Rafael, como buen orgánico, prefiere vivir las monterías desde dentro y va con los realeros dirigiendo la mano. Cochino que ha decidido salir del encame ante la proximidad del perro. Ahora son varios los perros que van tras el jabalí, que no duda en girarse y plantarles cara a pesar de la inferioridad aparente. ¡Qué astucia la de estos animales! Por unos segundos había conseguido despistar a la reala al completo. El jabalí, ante la superioridad de los canes, opta por la huida. El cochino se ha encogido al encajar el disparo. No irá muy lejos. Machete, yo creo también. El jabalí va perdiendo fuerzas y busca más el refugio que el hacer frente a los perros. Los perros. Con el realero de camino y los perros rodeando el zarzal donde el cochino ha encontrado refugio, no se demorará el remate del animal. El perro puntero parece haber dado con algo.
Este cochino se siente fuerte, arremete contra los perros sin dudarlo. Está muy entero y quiere hacérselo saber a los perros. Los perros parecen algo perdidos. El jabalí ha conseguido zafarse de ellos. Disparo certero de Eduardo, que se ha quedado con el jabalí en la parte más alta del testero. ¡Enhorabuena! Macho zorreando, disparo largo y disparo certero. Lance a casi 250 metros con un resultado inmejorable. Cochino en el sitio y una jornada que el montero recordará siempre gracias a la presencia de Nova Toma. Cochino cobrado por los perros que el realero se apresura a marcar con cinta para facilitar la recogida una vez finalice la montería. Los perros empiezan a acusar las horas cazando y corriendo tras reses y jabalíes, y ahora es más fácil ver cochinos que se mueven con más tranquilidad por la mancha. Lance de los que dejan tiempo a pensar, valorar y actuar. Eduardo, ante la confirmación de que era un macho, no ha dudado y ha acertado al cochino sin complicaciones. Los realeros emprenden la marcha hacia los camiones. No nos queda otra que felicitarles tanto a ellos como a sus perros por el trabajo realizado que ha permitido el disfrute de todos los monteros. Hemos tenido 5 o 6 lances muy bonitos, con 5 cochinos que hemos cobrado y uno que tenemos que pistear todavía, pero bueno, creemos que aparecerá. Que los que tenemos que cobrar ahora son 5 machos. Vamos a ver si aparece el sexto. Buena montería, ¿no? Bueno, no está mal, ha habido bastantes reses, aquí este puesto ha cumplido, otros igual no han tenido la misma suerte, pero bueno. Es momento ahora de pistear los animales abatidos, marcarlos, valorarlos y arrastrarlos hasta zonas donde sea más sencilla su recogida. Yo creo que no lo voy a dar primero. Le has dado el primero y ha corrido y el segundo no lo has dado. Yo creo que el primero lo has dado. Sí.
Algunos, como Jesús, ya tiene su propio plantel colocado para la foto. En este caso, 3 buenos trofeos que le harán recordar una jornada Vamos todos mirando a espectacular. este y el que más le ha gustado sin lugar a dudas ha sido ese. El tiro sí. Por el lance, por la carrera. Esto es hacer un puesto bueno. Nuestro amigo Jesús ha tenido un buen día con nosotros. No, pero ese sí que corría. Igual que si vemos... El tercero nos ha visto y se ha quedado parado cuando nos ha visto y ha sido un tiro facilito. Además, es un guarro enorme. Bueno, pues estamos aquí con Manolo, ya hemos encontrado el cochino, que es el cochino que en el lance le hemos sentido que venía a contra de los perros, y antes de salir del cortadero ya le he visto, le he pegado y yo sabía que el animal iba muy pegado y llevaba un tiro mortal y la verdad es que han dado demasiado. Es el tiro que llevaba el bicho. Iba cuesta abajo ya muerto, pero la verdad que han dado 15 pasos que tenía un tiro para quedarse sobre su sombra. Bueno, pues esta es la primera cochina que hemos abatido, nada más empezar la montería, la hemos sentido, venía zorreada, sin perros y sin nada, y al verla aparecer en el cortadero, con el tamaño que tenía, y las hechuras y las formas y cómo venía, pues yo he pensado que era un macho grande, y nada, le hemos abatido, con la mala suerte que luego pues, era una cochina. Recogida de los puestos y vuelta al cortijo, donde disfrutaremos de una comida rodeados de amigos en la que, a buen seguro, se sucederán las explicaciones de los lances que hemos vivido. Hay que hacer el numerito. Vamos nosotros. Parece que es una mierda lo que estamos haciendo. Va a hacer un favor. Se ha desarrollado una jornada de caza increíble. Es cierto que teníamos unas expectativas muy altas, ya que en las 3 últimas temporadas no hemos realizado ninguna montería de jabalí, precisamente para reservar la finca de cara a esta temporada, y de ahí que tuviésemos unas expectativas muy altas en cuanto a cantidad y calidad de jabalíes, ¿no? Como podemos ver en el plantel, hay un porcentaje muy elevado de grandes machos de boca, y la verdad que considero que ha sido un rotundo éxito de montería. Nosotros consideramos que desde que el cliente entra por la puerta de la finca, pues se debe sentir cómodo, como en casa, y aparte de disfrutar en el puesto de caza, pues sí que consideramos imprescindible que en dicho puesto pues que el cliente considere que tiene unas condiciones de seguridad adecuadas. De ahí que tomásemos la decisión de instalar torretas de caza en todos los puestos o todas las posturas que hay ubicadas en la finca. De cara a esta temporada tenemos unas expectativas muy altas, ya que en los 2-3 últimos años hemos reservado la finca sin cazar, realizando solo caza de gestión o selección genética, y de ahí que tengamos hoy este magnífico resultado en cuanto a jabalíes. Y de cara al resto de la temporada tenemos planificado la realización de otra montería de reses de calidad muy alta, en la que está previsto abatir ciervo, muflón y gamo, y luego finalmente una montería en exclusiva de gamos. Buenos trofeos copan la primera fila del plantel en una montería que ha hecho disfrutar a todos y cada uno de los presentes. La gente está muy contenta, se ha batido por encima, entre 16 puestos por encima de 45 machos adultos, o sea, un porcentaje altísimo de machos, y bueno, pues el reflejo del trabajo de estos años que hemos estado pues cuidando la mancha, cebándola bien, y que los bichos estén sanos, y pues eso, poniéndole mucho mimo, como hacemos todas las cosas, como siempre. Pues mira, la finca es importante, lógicamente, hay que cuidar la genética, ya veis que son guarros todos muy cuajados, guarros grandes, están muy bien comidos, por supuesto, y luego en los jabalíes es determinante la edad.
para tener animales con trofeo tienen que ser animales con 4 años para adelante. Sí, para las próximas temporadas pues tenemos una montería de reses que estoy seguro que también va a dar la talla, porque hay bastante calidad y yo creo que así lo disfrutarán los monteros, y estamos preparando ya el año que viene, o sea que el año que viene procuraremos mantener el nivel que requiere la ropera y que todo el mundo conoce ya y que no deja de ser un referente. Las palabras sobran, hemos llegado a un volumen más o menos de unos 100, 120 guarros y creo que más o menos hemos saltado, todavía quedan guarros por llegar, entre las 50, 55 machos grandes va a haber en el tapete, ¿sabes? Dar las gracias a la ropera por el trabajo y la función también de su guarda o encargado justo, que está siempre encima de todo y todo muy cuidado, como lo veis aquí durante todo el día, y la gestión que han llevado referente a la familia y demás, pues hay una calidad, como podéis ver, tremenda, ¿sabes? Lo que pasa pues me tocó en el 5 de la charca, tuve la suerte de que el aire encima venía hacia mí, era el cierre ya de la montería y a eso de las 11 de la mañana se empezaron a acumular todos los guarros, empecé a sentir y la verdad que a la 1 menos 20 llevaba 5 bocas, o sea que perfecto. Llevo cazando con Cijala unos años ya, muy contento. La montería sabemos que es suerte todo, cuando no la ha habido siempre me han correspondido en ese sentido y cuando lo ha habido pues nos hemos dado un abrazo y ha sido a gusto. Es lo que todo cazador yo creo que busca, ¿no? La seriedad, la tranquilidad en el ir a cazar y que cumpla la situación y poder divertirte, que es lo que a todo el mundo nos apasiona en la caza. Ponemos fin a la montería en la ropera, en la que hemos sido testigos de los buenos resultados que se obtienen con una buena gestión de la finca y en el que los monteros no solo han disfrutado de cantidad de jabalíes, sino de calidad de trofeos.